Donde le dije, el capítulo 4 de Filipenses, los 3 últimos versículos. Presta atención. Salutaciones finales. Dice: saludad a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo os saludan. Todos los santos os saludan, especialmente los de la casa de César. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Pueden sentarse los que están parados. Y gracias por de esa manera reverenciar. Bien, queridos hermanos, el tema que vamos a estar predicando en esta noche, como les decía, para finalizar la exposición de esta carta, es el siguiente. Es un tema sencillo, corto. Y el tema es un hermoso final, un hermoso final. A lo largo de las diferentes cartas del apóstol Pablo, para Pablo es una costumbre en casi todas sus cartas dejar un saludo al final, no en toda, pero lo que sí en toda, Pablo tiene un detalle importantísimo, fundamental para la vida cristiana, y es que él desea que la gracia de Dios esté con aquellos lectores que iban a leer las diferentes cartas de Pablo. Así lo expresa el versículo 23. La gracia, a un pasaje al cual vamos a hacer gran énfasis en esta predicación. Dice que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Así que nosotros hoy, a pesar de que los saludos de Pablo, la gran mayoría se parecen, cada uno de ellos tiene un detalle especial a quien se le escribe la carta. Al final de cada una de esas epístolas que el apóstol escribió, después de Pablo desarrollar el largo contenido que se encuentran en las diferentes cartas del apóstol, Pablo concluye con este hermoso, afectuoso, lleno de amor y de gracia, de saludo. Y uno pudiera pensar que los saludos de Pablo aquí no tienen ese gran significado. Uno pudiera pensar que al leer los saludos de Pablo en cada una de sus cartas pudiera parecer una repetición o algo allí que no pudiéramos abundar tanto en sus saludos. Sin embargo, hoy nos vamos a dar cuenta que en estos saludos del apóstol se encuentran grandes verdades bíblicas que nosotros hoy vamos a ser edificados a través de ella, y es por eso que hemos titulado un hermoso final, porque el final que nosotros vemos aquí del apóstol es un final lleno de gracia. Pablo está deseando la mayor riqueza, que es el tercer y último punto que vamos a tratar, la mayor y más grande riqueza que puede disfrutar todo creyente y todo ser humano que venga a Cristo en arrepentimiento y fe. Alguien podría pensar que la mayor riqueza de un ser humano se encuentra en obtener fama, riqueza y lograr viajar a otros países del mundo, ser famoso, hacerse viral en las redes sociales, tener buenas entradas económicas, etcétera, etcétera. Sin embargo, Pablo aquí nos deja ver que la mayor riqueza que tú y yo podemos gozar en este mundo debajo del sol es la gracia de Dios. ¿Y por qué la gracia de Dios? Pues nos vamos a dar cuenta cuán importante es la gracia de Dios en la vida nuestra, en la vida de cada uno de nosotros.
Yo voy a hacer un paréntesis. Usted no se imagina lo feliz y contento que yo me siento al ver esos niños ahí tranquilos, escuchando la palabra de Dios. Esos niños, ellos estuvieron aquí anoche, yo me les acerqué, los saludé y yo les dije, sigan visitando la iglesia, me alegra que estén ahí, porque ellos están ahí escuchando la palabra de Dios. Y el joven que acompaña a la hermana Reudy también, eso es una alegría, porque están escuchando la palabra de Dios. Y Pablo dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Así que niños, quédense tranquilos ahí y escuchen la palabra de Dios. Continuamos. Queridos hermanos, el amor y un profundo interés por la vida de otros son las cosas que caracterizaban la vida del apóstol. Pablo se caracterizaba por un pastor que estaba bien interesado por la gente que Pablo pastoreaba. Pablo estaba sumamente interesado por aquellas personas que no conocían a Cristo, las personas que no tenían a Cristo, que no habían conocido a Cristo y reconocido al Señor como su Salvador. Para Pablo era una gran preocupación. Pablo, pero pastor, ¿por qué usted dice esto? Bueno, porque lo que nosotros vemos aquí en este saludo no es más que una gran preocupación de Pablo por las personas que él sabía que iban a leer su carta. Y por eso Pablo concluye, Pablo sabía que su carta iba a ser leída por los filipenses. Pablo sabía que en su carta final de su saludo, los hermanos de Filipo, los de la casa del César, algo a lo que también haremos énfasis, iban a recibir su saludo. Pero Pablo sabía que su saludo podía ser muy alentador para estos hermanos. Así que el tú meramente saludar a un hermano con ese ánimo, con ese amor, puede ser muy significativo en la vida de un creyente que esté pasando por una situación difícil. Así que la vida de Pablo se caracterizaba por un profundo interés por aquellas personas a las cuales él le daba seguimiento espiritual, por así decirlo. Nosotros pudimos ver, amados hermanos, a lo largo y desarrollo de esta carta, qué cosa era la que predominaban o predominan en esta carta, cosa a la que también le dimos énfasis. ¿Cuáles cosas, por ejemplo, predominan a lo largo de esta carta? El amor, el gozo, la oración, porque los cristianos de Filipo eran creyentes de oración. Así que en esta carta predomina no solo el amor, no solo el gozo, sino también la oración, la comunión y la generosidad, cosa a la que nos estuvimos refiriendo la semana pasada. La generosidad que había entre estos hermanos, tanto de Pablo hacia ellos como de ellos hacia Pablo. Y esa generosidad se manifestó en esa ofrenda de amor y ese apoyo económico que estos hermanos le brindaron al apóstol. Y vimos allí cómo Pablo manifiesta que el interés principal de Pablo no era lo que él recibía, sino el fruto que estos hermanos daban por desprenderse para ayudar y apoyar a Pablo en su ministerio. Es importante señalar tanto la manera en cómo Pablo inicia esta carta y también la manera en cómo Pablo termina esta carta. Y basta con uno ver el versículo 2 del capítulo 1 y el versículo 23 del capítulo 4. Veamos, dice, el versículo 2, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Miren cómo Pablo inicia esta carta, deseando que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con los filipenses. Pero ¿cómo Pablo termina su carta? Versículo 23 dice, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Así que usted puede ver la importancia que Pablo entiende que la gracia de Dios tiene para la vida cristiana. Es muy importante saber esto. Y todo esto nos muestra a nosotros cuán importantísima, y lo voy a decir así,
es la gracia de nuestro Dios para cada uno de nosotros. Pues la vida cristiana debe ser dependiente de la gracia de Dios desde principio a fin. Es decir, usted necesitará la gracia de Dios desde que iniciaste tu vida cristiana hasta que la termine. No importa cuánto avance, no importa cuánto crezca, no importa cuán usado sea tú en el cuerpo de Cristo, necesitará la gracia de Dios desde la A hasta la Z. Y Pablo entendió eso muy bien. Pero tú y yo también tenemos que entenderlo, queridos hermanos. Así que tenemos que ser siempre dependientes de su gracia. Así que para Pablo era común al finalizar sus cartas desear la gracia del Señor a cada uno de sus lectores que iban a leer sus diferentes cartas. Estas son las cosas que deben caracterizar la vida de cada uno de nosotros. O sea, el interés espiritual por la vida de otro creyente debe ser mi interés, debe ser lo que me caracterice a mí. Y eso era lo que caracterizaba la vida del apóstol. Bendito sea Dios. Estas cosas deben caracterizar. Es la gracia de Dios que puede hacer posible una vida piadosa en cada cristiano. Así que nadie puede ser un buen creyente si no es por la gracia de Dios. O sea, nadie puede gloriarse de lo que ha logrado en Dios porque lo ha logrado por la gracia del Señor. Si tú amas, si perdonas, si evangeliza, si trabaja arduamente en la obra de Dios, si ha crecido en el conocimiento de la palabra de Dios, se debe a la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Así que hoy veremos tres cosas muy importantes en este pasaje bíblico. La primera que veremos es la comunión de los santos. La vemos aquí, la comunión de los santos. ¿Cuáles son los santos? Tú y yo, los creyentes del Señor. Y número 2 veremos el gozo de los santos. Y en tercer lugar, que se lo mencioné ahorita, la riqueza de los santos. Así dividimos este pasaje bíblico y yo quisiera que usted siga prestando mucha atención. La comunión de los santos, versículos 21 y 22, dice: saludad a todos los santos, ahí está, en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo os saludan. Así que Pablo está enviando este saludo, no solamente él solo, sino que él dice, lo voy a decir en otra palabra, cuando Pablo dice, los hermanos que están conmigo le envían saludo también. Pablo está refiriéndose aquí muy probablemente a sus colaboradores como Epafrodito, Timoteo, entre otros colaboradores que estuvieron muy cercanos a Pablo en su ministerio. Así que yo les envío saludos, pero mis colaboradores también le envían saludos. Saludad a todos los santos en Cristo, a los hermanos que están conmigo os saludan. Versículo 22. Todos los santos os saludan, especialmente los de la casa del César. Una expresión que ha suscitado diferentes interpretaciones para muchos comentaristas que no pueden entender con claridad si Pablo se refiere los de la casa del César, si se refiere a sus familiares o si se refiere a los que trabajaban con él como en su gobierno, vamos a decirlo. Así que lo importante no es ese detalle, lo importante es el detalle que yo más adelante le daré cuando Pablo dice saluden a los hermanos de la casa del César. El detalle más importante de eso se lo daremos más adelante. Algo que siempre uno tiene que tomar en cuenta cuando estudia un texto, y es algo muy importante, tiene uno que tomarlo, es la concurrencia de una palabra. Así que ojo, porque esto le puede ayudar en su estudio devocional personal. Cuando usted lea un pasaje y hayan palabras que se repitan varias veces en el pasaje, esto tiene una importancia y hay que prestarle atención. En nuestro caso, la palabra saludo aparece 3 veces en estos 3 breves versículos. Así que esta palabra tiene una importancia porque aparece 3 veces en el texto. Escuche:
saludad, versículo 1, vuelve y la menciona en el mismo versículo 21 al final, os saludan. En el versículo 22 aparece, saludan de nuevo, y aparece 3 veces, y esto hay que prestarle atención a esta triple mención de Pablo de esta palabra. Es como todos sabemos, saludo. Todo esto evidencia un fuerte lazo de comunión que había entre Pablo y estos hermanos. Así que había una profunda comunión entre el apóstol con los filipenses, con esta iglesia. Y esto claramente nos lo da a entender. Al finalizar su carta para estos hermanos, Pablo expresó su amor por los miembros de la congregación filipense y su preocupación tanto por el bienestar espiritual de estos hermanos. La comunión entre los santos del Señor, o sea, los creyentes, es algo que se deja ver entre creyentes. La dependencia o la preocupación por los hermanos, de su estado en el que se pudiera estar esos hermanos, pero de la misma manera, cuando su comunión no existe, no la podemos ver en ningún lugar. Es decir, cuando no hay esa preocupación intensa entre creyentes, eso no se puede dejar ver. Pero cuando es todo lo contrario, eso se ve. En Pablo se veía evidenciado que Pablo era un hombre que se preocupaba más por su vida personal. Se preocupaba, menos por su vida personal que por la vida de la persona que Pablo pastoreaba. Algo que no es típico de los apóstoles, falsos llamados apóstoles de hoy. Y muchos cristianos televangelistas de hoy, su mayor preocupación es cómo ellos van a vivir. Su mayor preocupación es cómo sus cuentas bancarias van a crecer. Su mayor preocupación, como veía yo un video hoy que me sorprendió bastante. Es más, no lo creo. En una iglesia metieron una pareja de policía, o 4 o 5 policías, un pastor ordenando sacar una pareja de la iglesia porque se habían negado a dar el diezmo. Es increíble, hermano. Y esa es la preocupación que uno ve en la mayoría de los predicadores hoy. Si van a predicar en un evento evangelístico, su enfoque son las ofrendas que se van a recoger en ese evento. Pablo no. La preocupación de Pablo era si estaban avanzando en la fe, si estaban creciendo, si el evangelio estaba haciendo efecto en sus vidas. Esa era la preocupación del apóstol. Así que entre la comunión de los cristianos, Pablo nos deja ver aquí que era una estrecha comunión que había entre estos hermanos. Segundo punto, el gozo de los santos. Versículo 22 dice: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Este es un saludo final que vemos específicamente en este versículo 22. Es una manifestación de gozo en los hijos de Dios. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué este versículo nos deja ver una manifestación de gozo? Sencillamente por lo que le voy a explicar, que le dije que le iba a decir hace un momento. Pablo dice: saludad, repito, todos los santos saludan, especialmente los de la casa del César. Todos aquí, quizá algunos saben que el César era un emperador no bueno, no piadoso. Y Pablo se está alegrando, está enviando ese saludo de amor, porque Pablo sabe que en la iglesia de los filipenses hay creyentes de lo de la casa del César. Hay personas que han recibido a Cristo, que han reconocido a Cristo como su Salvador. Y cuando le decía ahorita que este era el mejor detalle que yo le podía decir acerca de esto, es que Pablo está gozoso, está alegre. Es como nosotros decir que conozcamos una banda de criminales, o vamos a decir la banda de criminales que hay en Haití, que todos aquí, yo creo que todos saben de eso, ¿verdad? Que nosotros escuchemos de repente que esa banda se entregó al Señor.
¿cómo debe impactar eso en la vida tuya y en la vida mía? Os voy a poner un ejemplo más sencillo que le va a tocar más. Que usted tenga un hijo delincuente, perdido en todo lo que usted pudiera imaginarse, y que de repente ese muchacho venga a los pies del Señor. ¿Cómo usted se siente? Bueno, esto es lo que Pablo nos deja ver aquí. Salúdenme a todos, oiga, como Pablo especifica, especialmente a los hermanos, a los de la casa del César. ¿Tiene Pablo favoritismo por ellos? No. ¿Tiene Pablo mejor sentimiento de amor por ellos que los demás hermanos de la iglesia? No. Lo que Pablo está manifestando aquí es que estas personas estaban lejos de Dios. Lejos de Dios. No eran creyentes. Y Pablo dice: salúdenme a esa gente que están ahí con ustedes en la congregación. La verdad es que hay saludos que no manifiestan ningún significado. Hay gente que pasa por una calle y saluda por costumbre. A veces saludamos por cortesía, en otras ocasiones para no pasar desapercibido o ser simplemente cortés con otra persona, ¿verdad? Que a veces saludamos, incluso yo lo he hecho. Hay veces que yo he pasado por donde hay personas y paso tan distraído que no saludo, y luego yo mismo me digo: ay, pasé y no saludé. ¿A cuánto le ha pasado eso? A mí me ha pasado. De manera que hay saludos que no tienen ese significado, no tienen esa importancia. Pero Pablo está hablando aquí de un saludo que tiene un gran significado, y Pablo lo dejó allí plasmado en la carta, no meramente por dejarlo. Así que a cualquiera de nosotros le puede pasar. Pasa por una esquina, hay un grupo de gente, adiós, saludos. Es más, a veces decimos: Dios le bendiga, y lo hacemos ya como una costumbre. ¿Verdad? En el corazón, en lo profundo de nuestros corazones, está ese deseo de que Dios bendiga a esa persona. Es más, hay veces que nos sentimos incómodos con alguna persona y solemos saludarlo hipócritamente: Dios te bendiga. Así que hay saludos que no tienen ese gran significado. En ocasiones los saludos se tornan como una costumbre, y así sucesivamente. Pero hay saludos tan significativos que al ser recibidos resultan alentadores a quienes los reciben. Te va a un hospital y usted va para ir y estrechar la mano de una persona que se encuentra en un momento difícil de salud, y usted estrecha su mano y usted lo abraza y lo saluda, y esa persona recibe un alivio, porque hay saludos que van más allá de una costumbre o una cortesía. El saludo entre santos está cargado de gozo, de sinceridad. El saludar aquí, como dice el texto, a los de la casa del César, es una manifestación de gozo por la salvación de otros que han venido al Señor Jesús. Así que tú y yo debemos gozarnos cuando una persona perversa, delincuente, que es considerado como un malhechor en el mundo, en la sociedad, cuando se convierte a Cristo, tú debes alegrarte y debes acercarte a esa persona y alentarle con tu saludo de hermano. A pesar de que esta expresión ha sido de mucha opinión, como le dije ahorita, o sea, cuando se refiere Pablo aquí a los de la casa del César, a los que trabajan en el gobierno, o pudiera referirse Pablo a los de la familia del César. Lo cierto es que este saludo muestra claramente que estos hermanos habían llegado a la fe cristiana, y esto es lo que importa aquí, hermano, porque Pablo le está enviando saludos como hermanos y creyentes en la fe. Pablo le está diciendo: salúdenme a aquellos o aquellas personas o entidades de la casa del César. Saludad a los hermanos de la casa del César. Si tú pensabas que un mero saludo, que tú le des a alguien un saludo cargado de amor y de profundo interés, no tenga significado, déjeme decirle que si usted lo hace de corazón, tendrá mucho significado e impacto en la vida.
¿De quién lo recibe? Siendo el César un emperador malvado, algunos cercanos a él habían reconocido a Cristo como su Salvador, y esto bastaba para que los santos del Señor, junto con Pablo, mandaran saludo a estos hermanos, llenos de gozo, llenos de alegría, llenos de regocijo. Tercer y último punto: la riqueza de los santos. Verso 23: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. ¿Recuerdan ustedes cuando dije al principio que Pablo inicia esta carta deseando la gracia de Dios, y de la misma manera la concluye cuando leímos el versículo 2 del capítulo 1 y ahora el verso 23 finalizando? Y esto nos da a entender la importancia que tiene la gracia de Dios. Así que Pablo inicia y termina esta carta de los Filipenses deseando la gracia de Dios. Lo que más necesitan los creyentes es la gracia que viene del Señor Jesucristo. A veces nos llenamos de profundos sentimientos erróneos, equivocados, y pensamos que necesitamos tal o cual cosa en el cuerpo de Cristo. Por ejemplo, pensamos que necesitamos ser más usados por Dios, y todas esas cosas son importantísimas. Necesitamos mejorar nuestra vida de oración, necesitamos evangelizar más, compartir nuestra fe con otros, necesitamos darle más testimonio a nuestra familia de que realmente somos creyentes. Pero lo que más necesita un cristiano no es estar cómodo en este mundo. Lo que más necesita un cristiano es el combustible más importante de la vida cristiana, que es la gracia de Dios. Si tú quieres recibir fuerza para perdonar las profundas ofensas que solemos recibir en la vida, tú necesitas la gracia de Dios. Para conducirnos en nuestras relaciones matrimoniales necesitamos la gracia de Dios. Para criar nuestros hijos necesitamos la gracia de Dios. Para ir a evangelizar con esa compasión necesitamos la gracia de Dios. Si tú quieres ser un creyente genuino, piadoso, lleno de amor, de misericordia, que da fruto al 100%, que crece cada día en la gracia del Señor, eso es lo que tú necesitas. Así que lo que los cristianos necesitan más es la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y lo expresa el versículo 23. Gracia es el favor inmerecido, es el amor desinteresado de Dios en Cristo, que atrajo a los creyentes a la redención. ¿Usted escuchó esto? Lo que te trajo a ti a ser redimido fue la pura gracia del Señor Jesucristo, que fue manifestada en la cruz. Como dice Pablo en Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Así que si usted pensaba que necesitaba otra cosa, que pudiera usted pensar que es lo más importante, y si no era la gracia de Dios en lo que usted estaba pensando, estaba equivocado. La obra de gracia de Dios en los creyentes continuará hasta su glorificación. Es decir, que a través de la vida cristiana, la obra de gracia de Dios está actuando en tu vida cuando está durmiendo, cuando está despierto, cuando está trabajando, en todo momento, hasta el retorno de Cristo. Si cuando Él venga te encuentra en la tumba, si ha muerto en Cristo o si está vivo, la gracia de Cristo la va a necesitar. Escucha esto, hermano, la va a necesitar continuamente hasta que tú seas glorificado. Así que tú no puedes pensar, ya yo lo tengo todo, ya yo soy un Superman, ya yo estoy listo y completo. No, Pablo en esta carta nos dijo que él no pretendía haberlo alcanzado todo. ¿Recuerda que Pablo lo dijo ya? Que él no había pretendido haberlo alcanzado todo. Los creyentes son dirigidos por gracia, son guiados por gracia, son guardados por gracia, son fortalecidos por gracia, son santificados por gracia. Por gracia vamos a terminar la vida cristiana. Y este principio a fin, los creyentes dependen con
constantemente del perdón, el consuelo, la paz, el gozo, la valentía, la instrucción que viene por medio de la gracia de Dios. O si los cristianos pudieran comprender realmente, hermano, ¿qué es la gracia de Dios en tu vida y en mi vida? Procuráramos cada día depender de ella y entendiéramos que ninguno de nuestros esfuerzos nos han llevado a ninguno de nosotros donde hemos llegado. Si alguien entiende que ha logrado algo por otra cosa que no sea por la pura gracia de Dios, está equivocado. Y es por ello que yo quiero concluir de la manera siguiente. Los creyentes reciben la gracia sustentadora de Dios por medio del Señor Jesucristo. Cristo es el principal tema de esta carta. La obra de amor entre Pablo y los filipenses es por medio de Cristo, es decir, Cristo es quien produce el amor en el creyente. Así que si tú, hermano, estás creciendo en amor por la obra de Dios, por otros hermanos, en ti se está despertando un deseo por los demás creyentes, por los no cristianos. Déjame decirte que lo que está obrando y operando en tu vida es la gracia del Señor. ¿Y cómo ocurre eso? A medida que tu dependencia y confianza en Dios cada día crece. El carácter, la adoración, la comunión, el gozo, la riqueza de los santos están en Jesucristo. Hermano, ¿por qué Cristo tiene que ser el centro de toda predicación? ¿Por qué Cristo tiene que ser el centro de la Biblia? Porque Cristo es todo. Cristo debe ser el centro de nuestra vida cristiana, hermano. Cristo debe estar presente siempre, continuamente en nuestros púlpitos. ¿Por qué? Porque Cristo es que nos va a llevar al crecimiento y a la madurez que cada uno de nosotros necesita. Y Jesucristo, atención a esto, es el modelo mayor para cada uno de nosotros de piedad, de amor y de toda la vida cristiana. Procuremos pues este tipo de comunión, gozo y riqueza que solo se encuentran en Cristo Jesús. Así que no hay para dónde coger, hermano. Cristo, Cristo, Cristo y Cristo. Por eso nuestro título fue un humilde final, o un hermoso final, ¿verdad? El Señor Dios Todopoderoso les bendiga y les guarde. Dios les bendiga. Hemos terminado. Padre, gracias te damos